Actual 16,4 para llegar a una máxima de 18 y llueve en Capital y Gran Buenos Aires. Oiga, jefe, este no es el famoso día periodista del que siempre peronista, quiero decir. No. La cosa viene con lluvia desde hace 4 días consecutivos. Nadie sabe dónde había tanta agua y parece que se corta mañana. Pero el 17 de octubre, con lluvia o con sol, es un día peronista y nosotros nos pusimos en marcha con uno de los tantos poemas escritos por Alfredo Carlino, Peronchó, de verdad, poeta y amigo, fallecido hace unos poquitos años, muy pero muy querido. Cuando me encontré estos poemas alguna vez dije, yo quiero leer uno de ellos por radio. Tenemos alguno más para el avance del programa. Y también con la ópera de Andrés Pedro Rizzo. La ópera se llama Evita, pero está esta canción maravillosa de Perón que se llama Gorrión de la Inmortalidad. Ciertamente, si algo hay que decir de Perón, si una palabra se asocia inmediatamente a Gustavo Campana, es la inmortalidad. No cabe duda, porque exactamente un día como hoy, pero de 1945, la historia contemporánea de la Argentina cambiaba para siempre. Ahora, en la historia no existen las casualidades, la historia es un encadenamiento perfecto de causalidades. Y los movimientos populares en la Argentina del siglo XX son algo así como los herederos de las mejores tradiciones políticas y económicas del siglo XIX. El irigoyenismo primero, el peronismo después, y a partir de ese momento, la política de masas que se va a establecer para siempre en un lugar donde era prohibido que el canto de la masa se haga cargo del sonido popular. Veníamos del silencio, dice Alfredo Carlino. Veníamos del silencio de la desolación y el olvido, de quien busca en la terrible ausencia del pan. Éramos obstinados igual al tiempo, sabíamos que sólo la persistencia nos mantendría. Teníamos la nada, pero también el relámpago, la pasión por el otro y las ganas de ser. Llegábamos desde el espanto, paulatinamente la fuimos encontrando. Una muchacha del fulgor y la pasionalidad acompañaba al coronel del laurel y el olivo. Está hablando de Evita, que está indisolublemente ligada a todo lo que digamos de Perón, aún un 17 de octubre, cuando ella no fue la gran protagonista. No fue protagonista. Por supuesto que los protagonistas son los obreros que decidieron desobedecer a la CGT, que había decretado paro para el 18, y estuvieron por encima de sus propios dirigentes en lugares claves de las manufacturas aún muy tibias, muy débiles de la Argentina, y básicamente en ese kilómetro cero del peronismo que está en Berisso frente al bar británico, donde discutieron, ponerle más o menos a esta hora, qué era lo que iban a hacer a partir de ese momento, y a poblar la plaza desde el mediodía y primera hora de la tarde hasta que estalla cerca de las 23:30 cuando habla Perón. Pero mirá, Gustavo, cómo se repiten los tiempos, porque uno de los poemas de Alfredo Carlino que traemos hoy, tenemos más adelante un Lamborghini, por supuesto. Los opulentos es el título, y los opulentos son los que ahora te están dejando con la inflación de 300% en un año, con Crónica titulando ingeniosa y dolorosamente, infladas las góndolas, cuando marca el número 5,9, que los precios minoristas subieron 5,9, hace años y años que no se tenía una inflación récord como esta. El impacto de la devaluación no detendrá su ritmo según los especialistas. Es decir, las noticias de hoy nos hablan de lo que le han hecho al pueblo los opulentos. Dice Carlino, despreciaban lo popular, se sentían seres superiores, consumían productos llegados de Inglaterra o de la Francia inmortal. Iban Harold, Gatti Chávez, los bebés y el cortinado era de los gobelinos. Los obreros andaban en mamelucos y alpargatas, sin medios y sin camisetas. Los libros eran de la librería Markens, en Alema el 400, o en la librería Galatea. Merendaban con tranquilidad, en plática armoniosa, en la Richmond de Florida. El té lo tomaban con masas de los oligarcas, confiterías del Gas, el Águila, el Petit Café o la París. Esa inexplicable tarde se encendieron de asombro, presentían a partir de ese momento su tranquilidad era burlada por los guarangos insolentes. Se decían, los guarangos son capaces de cualquier felonía, nada respetaban, ni siquiera visten como uno. Los inciertos vagabundos copaban de iras
al centro porteño. Venían desde diversos ángulos, venían una parte de otro poema de Alfredo Carlino. Apareció un color de piel desconocido para aquella Buenos Aires, un color de piel que tanto tenía que ver con los hombres que habían conformado, por ejemplo, el ejército de San Martín, negros, mulatos, mestizos, pueblos originarios. Reaparecían con mamelucos manchados de grasa, habían cruzado el riachuelo a nado, habían llegado para convertirse para siempre en protagonistas, y con grito debutante en la Plaza de Mayo decían: a partir de ahora y para siempre. Pero eran un color de piel desconocido para aquella Buenos Aires que, según el diputado San Martino, los recibía observando desde ciertas ventanas el aluvión zoológico. En la gloria popular y el adolescente asesinado, Carlino dice, y esta fue la frase del primero de los poemas de presentación del programa, hay una frase que me tocó muy especialmente, cuando dice: veníamos del silencio, de la desolación y el olvido de quien buscan la terrible ausencia del pan. Y le han sacado el pan a la gente, de nuevo se lo han quitado de la boca. Y cuando uno mira las noticias del día, que por la corrida el salario real se hundió el 2%, y eso le pega al pueblo, que el salario real ya acumula una caída de no sé cuánto, eso le pega a la gente, que textiles le pidieron al próximo gobierno que avance con medidas no arancelarias, porque las textiles dan mucho trabajo y se ha perdido ese trabajo. Bueno, todo lo que hace a las informaciones económicas de estas horas tienen que ver con la ausencia del pan. Estás hablando de industria nacional, estás hablando de un disparo en el corazón de las manufacturas argentinas con esta nueva llegada del neoliberalismo a la Argentina, que se está retirando en silencio y con la casa destrozada. Pero si hay una declaración de guerra a ese poder real que nace el 17 de octubre de 1945, es la creación de la industria nacional. La liviana primero, la pesada después, y los derechos laborales. Con ambas cosas, el mercado interno. Con todo eso, soberanía política e independencia económica. Son declaraciones de guerra que todavía sobreviven en el marco de una batalla inconclusa. Hay un poema que menciona un muchacho, un poeta. Empieza diciendo: los lampiños adolescentes nacían a la lucha. Una multitud de ellos venían con los desarrapados, con las hembras del quebrachal norteño, con las fabriqueras y los obreros de profundas llagas. Pero en determinado momento menciona a quien está en el título, el militante adolescente, Darwin Passaponti. Era un militante secundario del nacionalismo, por lo tanto andaba por los 16 o 17 años. Y cuando termina todo, o sea que ya estamos prácticamente entrando en el 18 de octubre de 1945, su columna marcha por Avenida de Mayo. Cuando llega al diario Crítica, eso es Avenida de Mayo entre San José y Santiago del Estero más o menos, los hombres del Partido Comunista que estaban parapetados dentro del diario comienzan a balearlos. Hay cerca de 50 heridos y un muerto, Darwin Passaponti, que insisto tendría entre 16 y 17 años y era un dirigente secundario nacionalista. Y el poeta Alfredo Carlino lo rescata en uno de sus poemas, porque no es una muerte demasiado conocida. No. Cuando leí el nombre Passaponti me sonaba apenas algo, una voz muy lejana, de miles de kilómetros o de años. Y bueno, por eso te preguntaba, Gustavo, ¿quién fue Passaponti? Porque también está lo que ahora podemos pensar como esa poesía que significa el dar la vida por un sentimiento, el dar la vida por el otro. Eran muchos otros, eran multitudes de otros por los cuales Darwin Passaponti estaba dando la vida. Es un muerto del preperonismo, podríamos plantear, porque hasta ese momento el peronismo como tal, como lo conocemos hoy, todavía era un dato embrionario que había partido de aquel 1943 con Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero como peronismo es un muerto Darwin Passaponti del preperonismo. No se lo tiene en cuenta generalmente cuando hacemos la larga lista de mártires, de hombres y mujeres que han dado la vida por una causa, la causa nacional, la causa del pensamiento nacional. Primero nos embargó hondamente la tristeza. Se lo habían llevado al hombre, al soñador poético. Un militar
loco, osado de imaginación febril, pensaba alto, había que incorporar a los desamparados a la altura de los derechos. Comprenden que este es